Nuate Veiki. A presentación de Mara, colona grávida que integra una caravana que atraviesa una tierra árida, hostil, en contraste con la dureza y el desgaste del trajeto. Durante una pausa, Mara percibe tensiones entre miembros de la caravana. Mas desconoce la gravedad, que amenaza aseguranza de todos. Instrúase para que la narrativa obedezca a siguiente estructura de 7 puntos. 1. Gancho poderoso y conciso en los primeros segundos, 50-70 palabras. Comience con una escena dramática o frase impactante que retrate Mara y su condición la caravana, enfatizando su contraste con la dureza del ambiente. Por ejemplo, transmita la sensación inmediata de la árida travesía y la fragilidad de ella en medio a la adversidad. 2. Número 7. Gancho poderoso y conciso en los primeros segundos. 50-70 palabras. Y esa fragilidad. Establecimiento rápido y evocativo de escenario. Describa brevemente el territorio seco, la paisaje áspera, la atmósfera tensa de la caravana en movimiento, reforzando el clima hostil y la dificultad de la jornada. 3. Mergullo en la situación inicial de los personajes clave. Apresente a Mara, su condición de grávida, su estado de vulnerabilidad física y emocional, y los motivos que le llevaron a escoger a esta caravana peligrosa y extenuante. 4. Introducción clara del conflicto central. Primario. Mostre sin resolver que hay una tensión creciente y una amenaza velada presente en la caravana. Introduza evento que disparará la trama. Mara percibe señales de tensión entre los viajantes, mas su entendimiento real ainda es obscuro. 5. Escalada de tensión inicial y primeras interacciones cargadas. Desenvuelva las primeras manifestaciones de estas tensiones. Mara observa hollares y conversas desconfiadas. Más vulnerable, ella no sabe en quién confiar. Refuerce a creciente inquietación en el aire. La fragilidad de la unidad de la caravana. 6. Un único punto de virada, gancho fuerte y claro para el capítulo 2, clímax del capítulo 1. Revele el momento en que Mara, furtivamente, oye una conversa que detalla una alianza secreta con una facción hostil que puede poner en riesgo a la seguridad de todos. Esa descubierta debe ser narrada con impacto emocional, marcando el clímax de este capítulo y preparando camino para el próximo. 7. Llamada para acción focada en inscripción como conclusión absoluta y final de este capítulo. Inmediatamente após su gancho, incluya una CTA poderosa y temática, no idioma original, convidando al público apenas a se inscribir. Use el ejemplo. Muchos compañeros de viaje que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas nos han contado que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces revoca sus suscripciones sin aviso. Antes de que la próxima vuelta peligrosa se revele y una nueva conspiración comience, echa un vistazo aquí abajo y asegúrate de que todavía formas parte de nuestra travesía para no perder el hilo de la historia. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. Estilo y técnica a seguir estrictamente. Intensidad emotiva evocativa. Transmita emociones profundas que conecten al público a Mara y su dilema, equilibrando fuerza y vulnerabilidad. Ritmo y cadencia envolventes. Mantenga progresión lineal clara sin saltos o desvíos, para garantir retención. Descripción sensorial inmersiva. Use detalles vívidos que envolvan todos los sentidos, pintando el ambiente y a sensaciones. D. Sensación cinematográfica sutil. Cree escenas que puedan ser fácilmente visualizadas, generando suspense e inmersión. E. Atmósfera cargada de emoción y tensión. Construya el clima con nuances, revelando conflictos internos y externos.
impacto auténtico y plausible. Todo debe ser verosímil dentro del contexto, sin soluciones fáciles. G. Contraste entre fuerza aparente, vulnerabilidad humana y sabiduría cultural. Retrate Mara y el grupo con complejidad y respeto. H. Prohibiciones estrictas para el rotero final. No incluya metadados, etiquetas, títulos de capítulo, nombres antes de las falas, marcaciones técnicas o saudaciones. El texto debe ser un flujo continuo y fluido. Pronto para narración. Idioma y narración. Escriba en, respetando registro y sonoridad do escenario do Velho Oeste, con vocabulario claro, accesible, porém rico y evocativo. Formato do rotero. Narración en tercera pessoa, onisciente y íntima, enfatizando los pensamientos y emociones de Mara. Diálogos, si houver, curtos y repletos de subtexto. Aproximadamente 500 palabras para el capítulo. Seu prompt debe contener estas orientaciones con clareza. Coherencia y detallamiento suficiente para que, o tecelón de destinos de la frontera, comprenda y aplique fielmente todas las recomendaciones al generar el capítulo 1. Checklist interno para validación del prompt gerado, presencia clara del outline del capítulo 1 traducido y detallado para guiar la narrativa. Estructura de 7 puntos detallada y ligada al outline. Inclusión literal y adecuada de la CTA en español. Instrucciones detalladas de estilo AAGA, sin omisiones. Orientaciones sobre idioma, narración y formato conforme esperado. En este, prohibición explícita de metadados y elementos no narrativos no texto final. Extensión aproximada de capítulo especificada 900 palabras. Gere el texto del prompte en el campo prompte de este objeto JSON dentro del ala y promptes, exactamente como instruido. Las palabras resonaban en la mente de Mara como ecos de un peligro inminente. Esa noche, mientras la caravana dormía bajo el cielo estrellado, su cuerpo frágil y embarazado se tensa con un temor nuevo, una sombra que antes no había contemplado. La aridez del páramo parece aún más cruel, y cada murmullo lejano le devuelve la urgencia de desentrañar la verdad escondida entre sus compañeros. El susurro de una alianza secreta no es un rumor cualquiera. Es una amenaza que puede acabar con todo lo que la caravana lucha por construir. Durante el amanecer, Mara despierta con el firme propósito de entender lo escuchado. Su vientre guarda vida, y con ella la determinación férrea de protegerla, cueste lo que cueste. A su alrededor, la caravana se estira y ajusta las cargas, mientras el sol tímido pinta con tonos dorados el paisaje polvoriento y áspero que los rodea. La tensión palpable aún permanece. Una corriente sutil entre los viajeros que comienza a hacerse visible para los ojos atentos. Mara camina con cautela, evitando atraer miradas, pero cada paso la acerca a la verdad que se esconde en las sombras de la alianza. Pronto descubre, entre conversaciones veladas y gestos esquivos, que no todos reman hacia el mismo destino. Algunos reservan palabras y otros lanzan miradas cargadas de recelo. Un hombre de mirada dura, vestido con ropas deshilachadas y un poncho oscuro, observa con frialdad mientras asegura provisiones con manos nerviosas. La silenciosa vigilancia de este grupo incógnito no escapa a Mara, y comienza a marcar mentalmente a quienes parecen ligados a la alianza oculta que podría destruir la caravana desde dentro. En medio de esta espiral de sospechas, un cuerpo se acerca con pasos seguros, Andrea. Su rostro curtido, marcado por años de sol y viento, ofrece una mezcla inquietante de dureza y sabiduría. Su voz, baja y pausada, apenas se mezcla con el murmullo del viento. Andrea revela haber percibido la conspiración antes que nadie,
y advierte a Mara con una mirada fija que no es momento para confiar en nadie. Este peligro no es celo de palabras, dice con gravedad. Es sangre y fuego disfrazados, y nos buscan divididos para golpear fuerte. Mara escucha, asimilando cada palabra, mientras una mezcla de temor y fuerza empieza a crecer en su pecho. En Andrea encuentra una inesperada aliada. Juntas deciden comenzar una vigilación cuidadosa sin levantar sospechas. La estrategia es simple, pero arriesgada. Observar los movimientos, recoger fragmentos de conversaciones y, sobre todo, proteger a los inocentes sin encender alarmas prematuras. La inseguridad de Mara se transforma poco a poco en determinación. Su cuerpo frágil esconde ahora una mente aguda y una voluntad férrea. Los días que siguen están marcados por silencios pesados y miradas furtivas. Durante el trayecto, Mara y Andrea se mueven entre las tiendas y los animales, detectando pequeños indicios de sabotajes minúsculos, casi imperceptibles. Una rueda floja en una carreta que podría provocar un accidente, paquetes de provisiones mal asegurados, fogatas avivadas sin razón aparente. Cada detalle apunta a un plan más siniestro, una red de traición extendida que busca debilitar la caravana antes de que pueda reaccionar. Una tarde, justo cuando el sol se esconde detrás de unas colinas rocosas y alarga sus sombras sobre el campamento, Mara se posiciona cerca de la escena del último sabotaje. El crujido de madera a punto de ceder llama su atención. El infortunio no tarda en manifestarse cuando un grupo de viajeros casi cae de sus caballos por una tabla rota en la rampa de la carreta de suministros. Los gritos y la sorpresa se multiplican con rapidez, alarmando a todos. La situación podría haberse tornado en tragedia. Mara siente el miedo apoderarse de ella, pero también sabe que este fin no puede concretarse si no logra alertar a los demás. Mira a Andrea, que asiente sin palabras, y juntas registran rostros y reacciones, intentando identificar al culpable. El caos deja una estela de confusión y sospechas que se extienden como la pólvora por toda la caravana. Murmullos inquietos recorren el campamento. Las desconfianzas comienzan a tejer una trama peligrosa que amenaza con romper la ya frágil unión de los viajeros. Mara siente cada vez más el peso de sus decisiones. Su embarazo la hace vulnerable, pero no puede permitirse rendirse ni vacilar. El destino de ese bebé y de todos en la caravana depende ahora de la astucia que despliegue ante el enemigo invisible. Justo cuando la noche desciende y las hogueras titilan bajo un cielo inmenso, Mara observa una sombra moverse con demasiada rapidez y sigilo entre las tiendas. Su corazón se acelera y sin pensarlo, la sigue. El suspiro ahogado de una voz conocida se desliza entre las piedras. Voces conspiradoras que confirman sus peores temores. De repente ve cómo manos ocultas manipulan las riendas de los caballos. Otra vez la traición. Otra vez el peligro a la vuelta de la esquina. Su mirada se llena de resolución. Este acto de sabotaje pone en serio peligro a un grupo de viajeros, y con él toda la caravana al rojo vivo. Mara sabe que ahora no queda espacio para el miedo, ni para la duda. El silencio de la noche se rompe en su mente con una certeza dolorosa. Nada será igual a partir de aquí. Duarte apareció por primera vez con una oscuridad que parecía absorber la luz del día, caminando entre la caravana como una sombra que nadie se atrevía a enfrentar directamente. Su rostro, marcado por cicatrices viejas y una sonrisa torcida, irradiaba una
mezcla inquietante de arrogancia y peligro. Mientras sus ojos recorrieron los rostros cansados de los colonos, Mara sintió una corriente helada recorrer su espalda. Este hombre no solo estaba allí para negociar, estaba allí para controlar, para dominar. La conversación que siguió entre Duarte y los conspiradores, en la penumbra de las tiendas, fue tan tensa como reveladora. Palabras duras y planes fríos salían de sus bocas, exponiendo un entramado oscuro y calculado. Querían apoderarse de las provisiones, de las armas, incluso de la voluntad de aquellos que creían que luchaban por un sueño común. Mara, oculta en las sombras, observaba con el corazón apretado, mientras cada pieza del rompecabezas se encajaba en su mente. Duarte dictaba las condiciones con voz firme. Su ambición no tenía límites y usaba el miedo como herramienta. «Es el precio de la supervivencia», decía sin disimulo mientras señalaba a algunos integrantes de la caravana ya comprometidos. «Quien no siga mi camino recibirá lo que merece». Los murmullos cómplices confirmaban que la red de traición atravesaba los rincones más insospechados. Mara sentía crecer la tensión en su pecho, consciente de que la sombra de Duarte amenazaba con engullir la débil esperanza que aún sostenían. A su lado, Andrea se mantenía vigilante. Sus ojos equivalían a un faro en medio de la tormenta. Ambas comprendieron que la amenaza era mucho más profunda y que enfrentarla requeriría más que valentía individual. Mientras la caravana avanzaba bajo un sol implacable, Duarte no se limitó a las palabras. Envió emisarios para abordar directamente a Mara con una oferta que pesaba tanto como un ancla de acero en su alma. Le prometían seguridad para ella y para el bebé que crecía en su vientre, una protección que no podría garantizar el pequeño grupo, mientras la desconfianza erosionaba la unidad. El mensaje llegó como un golpe seco en medio de la arena ardiente. Silencio y cooperación a cambio de resguardo y privilegio. El cálculo era claro: convertir a Mara en un peón indispensable para sus planes, neutralizar la amenaza que representaba su despertar a la conspiración. Duarte sabía que su embarazo podía ser la llave para doblegarla. Mara tomó la oferta, la miró, la sintió y la rechazó con una fuerza que sorprendió incluso a ella. Su mirada, firme y clara, fue un muro infranqueable. «No venderé mi alma ni la de este niño», pensó con determinación. Pero también sabía que ese rechazo la colocaba en la mira de quienes preferían la sombra a la luz. Sintiéndose atrapada en una red cada vez más estrecha, Mara se encontró en medio de una creciente desconfianza. Los rostros que antes mostraban camaradería se tornaban esquivos y fríos. La caravana, que apenas resistía a la dureza del camino, empezaba a mostrar grietas internas que amenazaban compartirla por completo. El miedo, la sospecha y la necesidad de sobrevivir transformaron a aquellos que debían ser compañeros en desconocidos peligrosos. Andrea fue su roca en medio del temporal. Juntas trazaron un plan precario para alertar a la caravana sin revelar que ambas conocían demasiado. Reunieron información en silencio, usando miradas y gestos, evitando levantar sospechas. Cada paso era un riesgo medido, un juego de sombras bajo el sol abrasador. Las noches en el campamento estaban cargadas de una tensión casi palpable. Susurros furtivos, miradas al filo del cuchillo y el constante temor a ser descubiertas se entrelazaban con el viento. El peso de la incertidumbre devoraba la calma que Mara necesitaba para proteger a su bebé. Mientras tanto, Duarte y sus aliados movían sus piezas con precisión letal.
Sabían que el tiempo corría en su contra y que la caravana debía caer debilitada para entregar el control sin resistencias. El sabotaje se intensificaba. Vigas mal aseguradas, provisiones desaparecidas, materiales claves dañados o mal ubicados, todo diseñado para provocar el caos en el momento oportuno. La tensión llegó a un punto crítico cuando Mara presenció un acto de traición que podría costarle la vida a más de uno. En silencio, desde su posición oculta, vio cómo manos desconocidas aflojaban las correas que aseguraban los barriles de agua, justo cuando un grupo de viajeros dependía de ese cargamento para sobrevivir la jornada. El riesgo de un desastre era inminente. El estrépito inesperado alteró la quietud del campamento. Un grito ahogado a punto de desencadenar pánico. Mara sintió su corazón latir con fuerza. Cada latido un martillo que retumbaba no solo en su pecho, sino en toda la caravana. Entendió que la amenaza no era abstracta ni lejana, era real, viva y mortalmente cercana. Sin tiempo para dudas, su mirada recorrió el grupo, tratando de descifrar quién se ocultaba detrás de aquel sabotaje. La sospecha se extendió como un incendio, avivando el miedo y la incertidumbre entre los viajeros. La caravana entera, en su fragilidad, pendía de un hilo delgado que Duarte tensaba con su cruel voluntad. Mientras la oscuridad comenzaba a envolver el campamento, una sombra se deslizó furtiva entre las tiendas. Mara la siguió, sabiendo que allí residía la clave que podría cambiarlo todo. La sombra manipulaba las riendas de un caballo, justo cuando la desconfianza alcanzaba su punto máximo. El destino de Mara y su bebé, y el de toda la caravana, quedaban suspendidos en ese instante frágil, justo antes de que una oferta tentadora y ominosa se presentara. El silencio a cambio de la seguridad. El eco de las palabras de Duarte resonaba en la mente de Mara, mientras la noche la envolvía en una oscuridad más profunda que la ausencia de luz. La alianza secreta estaba lanzando su desafío final, y Mara debía decidir si sucumbir o resistir en un mundo donde cada decisión podría ser cuestión de vida o muerte. El rechazo firme de Mara resonó en el aire pesado de una caravana, cada vez más fracturada por la sombra de la traición. La oferta de Duarte, un lazo envenenado de falsa protección, quedó atrás como un eco distante. Pero con ese acto de valentía, ella selló su destino. Ahora era un blanco marcado entre los conspiradores que desmontaban la unidad desde dentro. Andrea, su aliada insistente y sabia, apareció pronto a su lado, guiándola con cautela. «Debemos ser invisibles y astutas», susurró mientras ambas se perdían entre las sombras del campamento. Había que alertar a los demás sin poner en riesgo lo que ambos corazones protegían. Su plan se tejía con hilos delgadísimos. Observar, escuchar y reunir pruebas sin despertar sospechas. El sol picaba fuerte y los caminos polvorientos parecían devorar la esperanza. Mara, con su vientre ya abultado, avanzaba con paso decidido. Cada contacto, cada instante vigilado con una mezcla de temor y determinación. Los rostros de los compañeros de viaje iban volviéndose distantes, como si la desconfianza hubiese sembrado un muro invisible pero impenetrable. Las noches en el campamento eran testigos mudos de miradas esquivas y susurros demasiado bajos. Entre las tiendas, Mara y Andrea detectaron pequeñas señales, una cuerda desatendida que podría soltar un carro, agua almacenada en recipientes con movimientos extraños, herramientas que desaparecían sin razón. Todo indicaba una red de sabotajes cuidadosamente planeados para debilitar a la caravana justo antes del golpe final. Durante una de esas tardes interminables,
Mara sintió el crujido ominoso de la madera de una rampa a punto de ceder. Desde la distancia, vio cómo los viajeros a punto estuvieron de caer de sus caballos, sus miradas llenas de sorpresa y miedo. Gritos desgarraron la calma del campamento y rápida fue la confusión que se extendió, dejando claro que alguien entre ellos había cruzado la línea de la traición. Sentada junto a Andrea, Mara repasaba mentalmente a aquellos en quienes habían depositado una frágil confianza. La incertidumbre crecía como polvo en el viento. ¿Quién sería capaz de poner en riesgo a un grupo tan dependiente unos de otros? El peligro no solo venía de afuera, sino del corazón enfermo de la propia caravana. Cada noche, al encenderse las hogueras, la tensión se consolidaba en silencios incómodos y miradas llenas de sospechas. La figura de Duarte se erguía como un espectro casi tangible, y cada herida abierta entre los viajeros solo servía para fortalecer su amenaza. Mara sabía que la unidad que alguna vez había soñado para ellos se tambaleaba peligrosamente, y que la fragilidad de su propio cuerpo no debía impedirle actuar. Una noche, cuando la oscuridad ganaba terreno y el campamento intentaba atrapar un respiro entre susurros ahogados, Mara vio un movimiento que no correspondía a la calma aparente. Una sombra se desplazó con ágil sigilo entre las tiendas. Sin dudar, la siguió con el pulso acelerado, el corazón latiendo con fuerza que parecía romper sus costillas. Entre las sombras, escuchó voces que confirmaban sus peores temores, palabras cargadas de conspiración y traición. Manos ocultas tocaban las riendas de caballos, manipulaban objetos que podían destruir la débil seguridad construida con tanto esfuerzo. Sentada en la penumbra, Mara comprendió que el sabotaje no era un acto aislado o pequeño. Se convertía en la chispa que podía incendiar la ya vulnerable caravana, y en ese instante su mente se cristalizó en una verdad insoportable. La alianza secreta que amenazaba a todos estaba a punto de actuar. El miedo mordía, pero no paralizaba. Mara sabía que el destino de su hijo por nacer y de todos los viajeros pendía de un hilo tan fino como la cuerda que alguien había soltado para causar desastre. Y entonces, mientras la noche engullía el campamento, el presente se quebró con un ataque sorpresivo organizado por la red hostil. Gritos, caos, cuerpos que caían, y el pulso frenético de la traición hecha realidad. La caravana, antes unida por la esperanza, parecía desmoronarse en el filo de una nueva oscuridad. Mara y Andrea, atrapadas en medio de la tormenta, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Ahora el peligro era más concreto, más letal, y las heridas eran tan visibles como las cicatrices que esa tierra árida había grabado en sus almas. La noche se tornó campo de batalla, y el futuro se obscureció en un laberinto de miedo y coraje. Mara comprendió que ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de luchar con todo lo que quedaba dentro de ella, porque el destino de todos dependía de aquello que era invisible a simple vista, pero tangible en cada mirada y en cada silencio del campamento herido. El campamento aún temblaba bajo el eco del ataque sorpresivo. Los gritos y el caos se fundían con el ardor creciente de las hogueras, pintando una escena donde la esperanza parecía desvanecerse entre la confusión. Mara, con el sudor pegado a la piel y la respiración acelerada, se arrodilló junto a un hombre joven que sangraba profusamente del hombro. Su vientre, redondeado, no la detenía. Al contrario, alimentaba aquella urgencia inmensa que debía proteger a los suyos. Sus dedos enjugaron el rostro del herido, mientras pronunciaba palabras calmadas,
buscando apartar el miedo que lo paralizaba. Desde la distancia, la caravana aún estaba en ebullición. Algunos se reorganizaban para hacer frente a la amenaza, otros reprimían el pánico que carcomía sus entrañas. En ese momento, apareció Sebastián. Su mirada de cazador, urtida por años desafiando la naturaleza, encontró la de Mara con un brillo de reconocimiento y confianza. Sin palabras, se unió a ella con pasos firmes, aliviándola con su presencia ante aquella tormenta. Sabía de la conspiración. Su experiencia le permitía entender el peligro que acechaba en las sombras. Juntos trazaron un plan improvisado. La resistencia apenas nacía en medio del desastre. La clave era simple: proteger a los más vulnerables, identificar a los cómplices y preservar la cohesión que aún quedaba en la caravana. Mara sintió el peso de la responsabilidad golpear su espalda, pero el fuego interior que la movía era más fuerte que el miedo. Sebastián sugirió comenzar por asegurar las provisiones o las armas, cruciales para sostener cualquier defensa futura. Mientras avanzaban de un refugio a otro, sus pasos cautelosos y susurros veloces denunciaban la tensión latente. Mara no podía evitar observar cada rostro, buscando señales en las miradas, en los gestos nerviosos. Fue entonces cuando el golpe más terrible la alcanzó. Descubrió que alguien muy cercano a ella formaba parte de los traidores. Esa revelación le atravesó el pecho con la rudeza de una bala perdida. La traición no era un rumor lejano, era un puñal abierto clavado. En la confianza que había depositado, su corazón, dolido y confundido, luchaba contra la incredulidad. ¿Quién podría ser? ¿Quién de aquellos con quienes compartía tentempiés, historias y silencios había elegido el camino oscuro? El eco de aquella pregunta retumbaba en sus oídos mientras Sebastián la miraba en silencio, respetando su tormenta interna. Mara trató de contener la furia y la tristeza que amenazaban con desbordarse. En su vientre sentía la vida en crecimiento y sabía que debía mantener la calma para seguir adelante. No podía permitirse la debilidad. El peligro era tan tangible como el polvo que se colaba entre los dedos, y la caravana solo lograría sobrevivir si se mantenía unida. Con discreción, comenzó a observar con mayor atención a quienes la rodeaban. Los rostros que antes le parecían familiares, ahora se transformaban en incógnitas, en las que debía escudriñar la verdad oculta. Al mismo tiempo, Sebastián se encargaba de reforzar la seguridad alrededor del campamento, alertando y organizando grupos vigilantes entre los viajeros. La atmósfera se espesaba con cada hora que pasaba. Las noches se volvían inhóspitas refugios de incertidumbre. Mara y Sebastián intercambiaban palabras breves pero cargadas de significado, trazando estrategias sin levantar sospechas. Rebeliones internas amenazaban la unidad, mientras los miedos se convertían en murmuraciones corrosivas. La desconfianza germinaba entre ellos como una mala hierba que riega la tierra seca, y Mara sabía que cualquier error podría ser fatal. Una tarde, mientras el sol despedía sus últimos rayos y una brisa ligera acariciaba la aridez, Mara decidió confrontar la verdad. Se alejó discretamente, siguiendo un rastro de gestos y susurros que poco a poco delineaban quienes participaban en la alianza oculta. Entre ellos halló la sombra de una figura que jamás esperó. Alguien cuyo rostro había sido parte de su refugio y conversación. La traición tomaba un rostro humano, cercano, imposible de ignorar. Esa noche las palabras no fueron necesarias. Mara guardó para sí el dolor que le quemaba la garganta y se preparó para la siguiente fase de la lucha.
Sebastián la apoyaba con firmeza, consciente del delicado equilibrio en que se movían. La resistencia se alimentaba de aquella unión frágil pero decidida, y en cada silencio compartido renacía la esperanza. Sin embargo, la armonía era solo un espejismo efímero. Al despuntar la primera luz del alba, Mara sorprendió a un grupo de cómplices manipulando las riendas de los caballos en secreto, justo cuando los viajeros comenzaban a cargar para reanudar el camino. Las manos se movían rápidas, las miradas se tensaban ante la posibilidad de ser descubiertos. Mara contuvo el aliento, consciente de que ese instante definía la suerte de todos. La traición al descubierto dejaba a la caravana al borde del abismo. Lo que siguió fue un murmurar febril de advertencias y acciones apresuradas para impedir que el sabotaje desatara un desastre mayor. Pero el daño emocional ya estaba hecho. La confianza rota marcaba un antes y un después. Mara, con el corazón latiendo a mil, sabía que la batalla real apenas comenzaba. Se aferró a Sebastián y a la determinación que nació con aquel amanecer traicionero: proteger a su bebé y a su gente, sin importar el precio. El destino de la caravana tendía ahora de un hilo invisible, tenso y frágil, y el peso de esa verdad caía pesado sobre sus hombros. La noche siguiente, al caer el crepúsculo y mientras las sombras se alargaban sobre el campamento agotado, la tempestad interna estalló. Mara escuchó el ruido de pasos apresurados y cuerpos que caían. La alianza hostil, consumada en un ataque definitivo, sumía a la caravana en una lucha por la supervivencia más cruda e inmediata. El caos volvía a desatar el tormento, pero esta vez Mara estaba lista. Su papel como guardiana se hacía imprescindible y la resistencia mostraba sus garras. El destino de todos dependía ahora de ese delicado equilibrio entre el alma herida y el coraje indomable. Y en medio de ese fragor, la sombra de la traición no era ya solo un secreto oscuro, sino una herida abierta latiendo en carne viva. El aire denso se llenaba del eco de voces agitadas y pasos apresurados, cuando Andrea cayó en la emboscada que acechaba desde las sombras. El sol empezaba a declinar, envolviendo el campamento en tonos anaranjados que apenas debilitaban la tensión que ahora parecía enraizarse en cada rincón. Mara escuchó los gritos ahogados y, sin pensar, su corazón se hizo un puño que apretaba con fuerza su vientre. La traición alcanzaba un nuevo nivel, y la vida de su única aliada pendía de un hilo frágil y quebradizo. El instante se volvió vertiginoso. Corredores invisibles parecían desplegarse entre las carretas y las tiendas, donde la confusión reinaba y la seguridad se desvanecía como polvo en el viento. Mara sintió la mordida del pánico acompañado por una fuerza antigua, una capacidad que emergía desde lo más profundo para enfrentar lo que parecía imposible. Con cada paso que daba en dirección a los ruidos amenazantes, la claridad se afianzaba en su mente. Debía actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Sebastián apareció a su lado con la certeza de un hombre que ha visto demasiadas noches de peligro y sabe que la cobardía solo se paga con muerte. Sin necesidad de palabras, entendieron su alianza tácita. Los ojos de Mara buscaron los contornos confusos del campamento y eligieron el camino entre los destellos de una linterna y el ladrido distante de un caballo nervioso. La oscuridad parecía tragarlos, pero el temor no les permitiría quedarse atrás. A medida que avanzaban, descubrieron señales de la emboscada: una cuerda tensada demasiado débil, cestas volcadas y el obtuso aroma a pólvora que apenas empezaba a infiltrarse en el aire seco. Mara sostenía la mano de Sebastián por un instante breve, como si en ese contacto fugaz
absorbiera su fuerza para lo que estaba por venir. Los sonidos guturales y murmullos extraños transformaron el miedo en una ola punzante que amenazaba con romper la poca serenidad que les quedaba. Finalmente, un grupo de hombres armados emergió entre los arbustos, con la figura reconocible de Duarte liderando la parada. Sus ojos destellaron con cruel satisfacción al captar a Mara, quien, a pesar de la incertidumbre, sostuvo su mirada con una brillante determinación. El destino parecía que se retorcía en ese encuentro de voluntades opuestas, uno empeñado en someter y controlar, la otra dispuesta a sacrificarlo todo por la vida que llevaba dentro. Pero entonces un grito cortó el silencio quebrado. Andrea luchaba contra las ataduras. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y valentía no dispuesta a ceder. Mara sintió el peso del vacío al verla capturada, prisionera de un destino que se pintaba oscuro. La disyuntiva surgió como un relámpago. Salvar a Andrea ahora sería arriesgar la seguridad de una vida que debía proteger por encima de todo. El dilema golpeó su alma con la fuerza de un trueno implacable. Cada latido se convirtió en un susurro urgente de sacrificio y coraje. La sombra de Duarte avanzaba, pero Mara percibía que la verdadera batalla se libraba en su pecho, donde la lucha entre la prudencia maternal y la determinación guerrera no daba tregua. La caravana, a su alrededor, se balanceaba entre la esperanza y la desesperación, un barco a merced de aguas tormentosas que exigían una decisión inevitable. En ese silencio, cargado de segundos infinitos, Mara apretó el puño y cerró los ojos, como si en ese gesto pudiera robar un momento más de calma. La respuesta llegó con la certeza templada en su voz interior. Debía arriesgarlo todo para rescatar a Andrea. El lazo que las unía era más fuerte que el temor, y la lealtad un faro en medio de la oscuridad creciente. El terreno rojizo crujía bajo sus botas al avanzar con paso firme hacia donde sabían que el riesgo era mayor. Sebastián la acompañaba. Susurros de planes comenzaban a surgir en aquella comunión silenciosa. Cada sombra se volvió un posible enemigo y cada hoja un cuchillo invisible. Pero Mara no vaciló. El valor, ahora convocado en su condición vulnerable y poderosa, se convirtió en la única armadura ante el abismo. Así, en medio de la noche que los envolvía como un manto implacable, la caravana se enfrentaba a una nueva prueba que castigaba su ya maltrecha unión. El futuro suspendido entre la vida de Andrea y la promesa de un hijo, entre la traición y la esperanza, se preparaba para dar un giro que ninguno podría anticipar. La historia de Mara se entrelazaba ahora con la lucha más peligrosa: salvar a la amiga que la había elegido como aliada y proteger al bebé que era su sangre y su alma. La incertidumbre pendía, densa y cortante, mientras los pasos apresurados se perdían en el viento frío del crepúsculo. Mara sabía que cada decisión, cada instante, podría ser el hilo delgado que salvaría o quebraría a todos. Todo estaba por decidirse en el silencio roto por el latido incesante de una elección monumental: arriesgar la vida para rescatar a Andrea o preservar la fragilidad de su bebé, la última llama de su esperanza en un mundo que parecía empeñado en apagarla. El aire retumbaba en la oscuridad, con pasos acelerados y susurros apurados, mientras Mara, con el corazón desbocado y el cuerpo cansado pero indomable, se desperezaba junto a Sebastián y un puñado pequeño de valientes. La determinación se había apoderado de ella como un escudo, una llama ardiente que quemaba cualquier sombra de duda. No podía permitirse el miedo. Andrea estaba capturada, y su rescate era la única esperanza para preservar algo de esa caravana que se deshacía entre traiciones y susurros corrompidos.
El sudor perlaba su frente, bajo la capa de polvo que cubría cada rincón del campamento. La noche era un manto oscuro, roto apenas por la tibieza de alguna hoguera moribunda y la luz pálida de una luna esquiva, cómplice silenciosa de la atroz amenaza. Mara apretó la mano del cazador, sintiendo en su firmeza un punto de apoyo entre el caos. Cada latido era un tambor de guerra que acompañaba su avance sigiloso hacia donde la oscuridad los llamaba. El peso del embarazo se hacía palpable, pero no le impedía moverse con sorprendente agilidad. La urgencia la mantenía erguida, fuerte, aunque por dentro un mar de incertidumbre hirviera con furia callada. Mientras sorteaban carros y ramas secas del bosque que bordeaba el campamento, Mara recordó fragmentos de su pasado que se entrelazaban con la fuerza que desplegaba ahora. Una infancia marcada por pérdidas, una joven superviviente que aprendió a proteger lo que amaba a cualquier precio, y ahora ese legado se incubaba dentro de ella, en el latir tenue y constante que abrazaba con sutileza bajo la piel. Sebastián les guiaba con pasos precisos y ojos entrenados. Su conocimiento del terreno y de las artimañas que escondía la noche otorgaba al grupo un halo de esperanza. Aquella alianza peligrosa, intimidante en voz alta, se volvía vulnerable ante la audacia de quienes se negaban a ceder. Pero sabían que el peligro no era solo externo. Las internas grietas de la caravana amenazaban con romper cualquier estrategia. Al acercarse al lugar donde Andrea había sido vista por última vez, el ambiente se cargó de tensión palpable. Las sombras parecían estirarse, ansiosas por devorar cualquier error. Mara sintió el ardor pinchando en sus entrañas, más agudo que el propio cansancio. Allí, entre los árboles, encontraron rastros reveladores, huellas apresuradas, restos de una cuerda rota, señales de una lucha reciente. El tiempo era enemigo y aliado a la vez. Sin pronunciar palabra, cruzaron el umbral invisible que separaba la seguridad precaria del peligro inminente. Mara escuchó el murmullo apagado de una voz femenina, luego el suspiro contenido que sólo quien ha conocido el miedo, pero se niega a entregarse, puede emitir. Andrea estaba allí, prisionera y valiente, atada y con la mirada fija en la entrada disfrazada de hoja y sombra. Las emociones en Mara estallaron simultáneamente: la rabia por la captura, la impotencia ante la vulnerabilidad propia, la fe inquebrantable sostenida por la promesa de un futuro para su hijo. Sin vacilar, junto a Sebastián y los pocos aliados, comenzó a desatacar la maraña que aprisionaba a Andrea. Los dedos de Mara temblaban, pero su mente era un faro de concentración. Cualquier ruido podía condenarlos, cualquier movimiento brusco iluminar su posición. El crujido leve de ramas rotas anunció la llegada de un guardián, y Mara supo que el tiempo apremiaba. Confiaron en la rapidez y en la valentía. El encuentro fue un choque sordo. Manos torpes forcejeando con rapidez, un grito ahogado, un cuerpo cayendo al suelo. Finalmente, Andrea fue liberada. Sus manos entrelazaron las de Mara con un apretón lleno de gratitud, y escabulleron como sombras, silentes pero ambiciosos, conscientes de que la campaña de rescate apenas comenzaba. En el breve refugio que les brindaba el bosque, Andrea, débil pero ilesa, relató detalles que congelaron la sangre en sus venas. Duarte, tras la captura, había revelado sus intenciones definitivas: un golpe de fuerza que ocurriría al siguiente amanecer, destinado a desmantelar la caravana
y dominar a los sobrevivientes. La justicia y la rebelión se entretejían ahora con la urgencia de la defensa. Mara, abrazando su vientre como un tesoro, sintió el peso y la responsabilidad de cada segundo que pasaba. El destino de todo lo que conocían pendía de una batalla inminente, y su espíritu se templaba como el acero en la fragua. El viento helado comenzó a rugir entre los árboles mientras el grupo regresaba al campamento, avanzando con celeridad y nuevos planes grabados en sus miradas. Las estrellas observaban silenciosas, probablemente testigos anónimos de la tormenta que estaba por desatarse. En su pecho, Mara sabía que ese golpe final de Duarte no sería solo un enfrentamiento físico, sino también un choque de voluntades, un pulso entre la sombra y la luz. La caravana, aún fragmentada pero no vencida, se preparaba para enfrentar esa última prueba. Y mientras la noche se espesaba, envuelta en sentidos y tensiones, Mara y su pequeño grupo entendieron que sólo la mañana revelaría si la llama de la esperanza resistiría la tormenta que se cernía sobre ellos. El silencio abrumador antes del próximo asalto era un eco que volvía susurrante a cada rincón del campamento. El golpe decisivo de Duarte, un desafío que pondrá en peligro a toda la caravana al día siguiente, estaba a punto de estallar. El campamento aún temblaba bajo el eco del ataque sorpresivo. El polvo se levantaba en remolinos pequeños y las llamas de las hogueras parpadeaban con un azoro contenido, como si ellas mismas temieran ese caos recién desatado. Mara se arrodilló al lado de un hombre joven. Sus manos temblorosas trataban de contener la sangre que manaba de su hombro. Su vientre acusado por el embarazo parecía más frágil que nunca, pero aquella urgencia que le quemaba dentro la mantenía firme, con la voluntad templada por el deseo de sobrevivir. A su alrededor, los viajeros se movían con una mezcla de nerviosismo y determinación, reagrupándose para hacer frente a la amenaza. Sin embargo, la sombra del miedo era palpable y se colaba en miradas inquietas. Fue entonces cuando Sebastián apareció. Su rostro endurecido por años acechando en la naturaleza fue un bálsamo inesperado para Mara. Sin decir palabras se unió a ella. Su paso seguro levantaba en ella una confianza que parecía ausente hacía días. Sabía lo que había ocurrido, conocía la conspiración y entendía el peligro latente. Juntos comenzaron a trazar un plan, improvisado para resistir, consciente de que las heridas físicas apenas reflejaban la fractura interna que desgarraba a la caravana. La prioridad era proteger a los vulnerables y señalar a los enemigos ocultos antes de que pudieran dar el golpe definitivo. Mara sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros, pero también el fuego inquebrantable que la impulsaba hacia adelante. Al caminar por los senderos estrechos entre las carretas y las tiendas, su diálogo era escueto, pero cargado de significado. Sebastián advertía sobre la necesidad de afianzar las provisiones y las armas, elementos que constituían la punta de lanza de su defensa. Mara, por su parte, escudriñaba cada rostro que cruzaba, buscando la sombra que delatara a los traidores. Pronto, el golpe más duro la alcanzó. Descubrió que entre los cómplices se encontraba alguien muy cercano, una presencia tan familiar como dolorosa. La revelación la atravesó con la brutalidad de una bala invisible. La traición fue un puñal en la confianza que había cultivado entre aquellos a quienes consideraba compañía y refugio. La incredulidad y la tormenta interna amenazaban con hundirla,
pero el peso que llevaba en su vientre le recordaba que no podía permitirse caer. Su determinación se volvió un escudo invisible. Debía sostenerse para seguir luchando. A partir de entonces, cada mirada se convirtió en un interrogante, cada silencio un posible disfraz. Mientras tanto, Sebastián organizado patrullas improvisadas entre los viajeros, manteniendo una vigilancia que parecía la única línea entre la cordura y el caos total. La tensión se espesaba por horas, y las noches se hicieron un manto inhóspito, plagado de susurros y miradas fugaces que se cruzaban. Con reticencia, una tarde, cuando el sol se despedía con destellos cálidos y las sombras se alargaban como garras sobre el terreno polvoriento, Mara decidió enfrentar la verdad de una vez, sin más excusas. Siguiendo pistas apenas perceptibles, aquellos gestos esquivos y entre líneas, descubrió rostros que se camuflaban entre la caravana, los aliados secretos de Duarte, la red oculta que amenazaba consumirlos desde dentro. Aquella noche, adentro de la tienda humilde que Mara había hecho morada temporal, los silencios ganaban espacio. El dolor era una compañera muda. Sebastián la apoyaba con firmeza, conscientes ambos de que la pequeña resistencia que nacía dependía del equilibrio frágil entre la confianza y la traición. Pero la calma fue solo un espejismo. Al despuntar el siguiente amanecer, Mara fue testigo de unas manos modestas y astutas maniobrando para sabotear las riendas de los caballos justo cuando los viajeros preparaban la partida. El acto traicionero se desenvolvía ante sus ojos con la sutileza de una serpiente, dispuesta a envenenar la precaria esperanza de la caravana. Mara contuvo el aliento mientras su mirada recorría las figuras que los rodeaban. La tensión se cortaba como el filo de un cuchillo. El destino de todos pendía de esos segundos. La traición, descubierta en su acto más crudo, sembró un eco inmediato de advertencias y comandos que se multiplicaron con prisa. El daño emocional ya había sembrado una herida profunda. La confianza se fracturaba y el ambiente se cargaba de una amenaza inmediata. Mara sintió cómo se apretaban las cuerdas de la responsabilidad, mientras el futuro de la caravana se desdoblaba en una línea tan fina como la cuerda que casi se suelta. Sobre los caballos, la noche cayó con un manto de sombras que parecían más densas que nunca. Entre susurros apagados y pasos furtivos, Mara divisó una silueta deslizarse con destreza por el campamento. Sin dudarlo, la siguió, sintiendo el pulso acelerar, el corazón romperse en un constante retumbar. Entre las tiendas, las voces conspirativas confirmaron su miedo más oscuro, palabras de traición tejidas en la penumbra, manos que movían con cuidado los caballos y manipulaban la confianza. La caravana ya no estaba a salvo, la tormenta había tomado cuerpo. Aquella noche, cuando la traición se convirtió en acto, la caravana se sumió en una vorágine de caos y miedo. Mara y Andrea, atrapadas en medio de la batalla que desgarra los lazos, apenas pudieron reaccionar en el instante exacto. Los gritos, las caídas y el ruido, roto de la traición, retumbaron en el aire seco como un desafío que los obligaba a levantarse y luchar por todo lo que tenían. La tormenta estaba desatada, y Mara comprendió que el terreno de la supervivencia ya no era la seguridad del viaje, sino la batalla por la vida y la unión de los suyos. En ese crepúsculo sangriento, las decisiones pesaban tanto como las almas que se quebraban, y el destino de la caravana pendería del hilo tembloroso de sus elecciones. Y así, agotada pero indómita, Mara se preparó para el enfrentamiento que definiría no solo su futuro, sino el de todos aquellos que se aferraban a la esperanza
en medio de un mundo que parecía encarnizado contra ellos. El eco de los últimos disparos aún resonaba entre los cuerpos caídos y los susurros rotos de una caravana que se tambaleaba al borde del abismo. Mara, con el vientre duro de vida y la mirada firme, apretaba la mano de Andrea mientras ambas escapaban entre la maleza. La creciente frágil alianza entre ellas y Sebastián brillaba como un faro en la oscuridad que las acechaba. La respiración pesada y entrecortada de su amiga encarcelada era un recordatorio vivo del precio que estaban dispuestas a pagar. Aquel lazo no podía romperse sin un instante que perder. El pequeño grupo avanzó con cautela, cada paso un pulso de esperanza y determinación. Sebastián, experto en la naturaleza implacable de esta tierra y en los rostros crueles que la habitaban, marcaba el camino con precisión, esquivando ramas secas y sombras que ocultaban enemigos invisibles. El sacrificio de cada instante eran músculos tensos y corazones temblorosos, pero también el reflejo inquebrantable de quienes ya no estaban dispuestos a rendirse. Al acercarse al lugar donde Andrea había sido encerrada, la noche pareció comprimirse, como si el aire mismo reconociera la gravedad del momento. Entre la penumbra, los atados de cuerda crujían bajo dedos apresurados. El silencio se rompía con un suspiro contenido que parecía colmar un océano de dolor contenido. Mara, sin vacilar, comenzó a desatar los nudos con dedos temblorosos pero seguros. La mirada de Andrea, luminosa y valiente, se cruzó con la suya en un pacto silencioso de resistencia y esperanza. Un crujido en la oscuridad alertó a todos. La sombra de un vigilante emergió. Sus manos rápidas e instintivas atraparon un brazo que se esforzaba por liberarse. Sin embargo, la voluntad feroz de Mara, junto con la destreza de Sebastián, convirtió ese choque en un ballet de supervivencia. Un tirón, un gesto, una caída contenida, y el enemigo fue sometido en la quietud expectante de la noche. Andrea, libre nuevamente, apretó las manos que la habían salvado, un símbolo tangible de esa fuerza que brotaba desde lo más profundo. De regreso al campamento, la urgencia apretaba el pecho. Andrea relató con voz entrecortada pero firme las últimas palabras de Duarte, el líder de la sombra que los había acechado desde el inicio. Su plan era un golpe definitivo al amanecer, un asalto que pondría en ruinas toda esperanza, aplastaría la unión forjada con tanto esfuerzo. Mara absorbió cada palabra, con la gravedad de quien sabe que la batalla final no es solo física, sino también de almas. Los viajeros, maltratados pero no vencidos, comenzaron a prepararse. Las palabras de Mara se convirtieron en un faro que atravesó la incertidumbre, encendiendo la determinación en los ojos cansados. Sebastián coordinaba a los hombres y mujeres, reforzando las defensas y avistando posibles emboscadas, pero sobre todo, mantenían viva la llama de la unidad, ese hilo invisible que Duarte intentaba cortar con saña. Cuando las primeras luces del alba tintaron el horizonte con tonos de fuego, la tensión era una corriente eléctrica que recorría todos los cuerpos. Entonces, Mara se encontró cara a cara con Duarte. El hombre cuya sombra había oscurecido sus días mostraba una sonrisa torcida, llena de arrogancia y crueldad. Esta vez no habrá escape ni aliados que valgan, espetó con voz dura como el pedernal. Pero en los ojos de Mara brillaba una determinación que ningún acero podría quebrar. El duelo entre ambos fue intenso, un choque de voluntades y destinos. Cada palabra, cada movimiento,
estaba cargado del peso de la historia que los había traído hasta aquí. Mara defendía no solo su vida, sino la del hijo que llevaba dentro, la esperanza de un mañana que se negaba a morir. Duarte atacaba con la desesperación de quien se sabe cercano a perderlo todo. Pero cuando parecía que su sombra prevalecería, Mara halló en su interior un recurso inesperado. El recuerdo de las enseñanzas de su madre, la fuerza invisible que la había preparado para resistir. Con un movimiento audaz y preciso, logró desarmar a Duarte, su mirada encendiendo en la del adversario un destello de derrota. El silencio cayó sobre el campamento como un manto renovado. Duarte fue capturado, su alianza desmantelada irrevocablemente. Aquella victoria no fue un mero triunfo de fuerzas, sino la confirmación de lo que puede surgir cuando la esperanza se niega a extinguirse. La caravana, a pesar de las heridas visibles y profundas, comenzó a sanar en la unión renovada. Mara, más fuerte y serena, contempló el horizonte con nuevos ojos. El futuro que la esperaba no era un misterio temible, sino una promesa construida con esfuerzo, coraje y la lealtad sellada en la adversidad. Con pasos firmes, la caravana retomó el camino hacia el destino prometido. A cada frente de las carretas, hombres y mujeres miraban hacia adelante con una confianza inquebrantable, conscientes de que el verdadero viaje era más que miles de millas recorridas. Era la historia que habían tejido juntos, la familia formada en el crisol del peligro y la esperanza. Mara acarició su vientre, sintiendo la vida que crecía con la dulzura y firmeza de un legado. Su mirada se encontró por un instante con la de Andrea y Sebastián, y en esos ojos se reflejaban las cicatrices compartidas y el lazo imborrable que ahora los unía para siempre. Sabían que el futuro aún traería desafíos, pero también que ninguna sombra podría apagar la luz naciente en sus almas. Y mientras el sol se alzaba, bañando la estepa con una nueva claridad, la caravana avanzaba, llevando consigo no solo provisiones y sueños, sino el valor indeleble de una comunidad que sobrevivió, resistió y decidió avanzar juntos hacia una nueva vida. El peligro había pasado, la batalla concluida, y en ese amanecer resplandeciente, la promesa de un nuevo comienzo abrazaba a Mara y a todo aquel que caminaba a su lado.